Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Mateo en el capítulo 24. Este capítulo nos aporta valiosa información sobre las señales de los últimos días. Nos habíamos quedado por el versículo 8, donde se nos muestra que las grandes guerras, la escasez de alimento, las enfermedades y terremotos en un lugar tras otro son el principio de dolores de angustia, pero todavía no es el fin. Seguimos con Mateo 24, 9. Dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio por parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Esto es algo que viene ocurriendo desde que se originó el cristianismo y se volverá a repetir durante la gran tribulación a los cristianos. Satanás siempre ha perseguido a la mujer, Israel, y a la descendencia de ella, el pueblo de Dios, los siervos de Cristo. No utilizo la palabra iglesia porque iglesia significa simplemente asamblea. Prefiero utilizar el término pueblo de Dios o siervos de Dios. La persecución de Satanás al pueblo de Dios siempre ha existido y existirá mientras él, Satanás, sea el príncipe de este mundo. Pero ha habido periodos en la historia donde esta persecución ha sido extremadamente cruel. Por ejemplo, cuando Cristo venció al mundo y firmó el nuevo pacto, muriendo en el madero, legitimó el contrato de compra de redención de toda la humanidad que le es fiel. Cristo nos compró y le pertenecemos. Él reafirmó su título como Rey de Reyes y Señor de Señores y su legitimidad para gobernar el mundo. Esto enfureció en gran manera a Satanás y persiguió con especial crueldad a los apóstoles y a todos los cristianos en el tiempo de Jesús. Leamos un texto que nos habla de cómo, al vencer Jesús al mundo y a Satanás muriendo en la cruz, Satanás fue juzgado y echado de las regiones celestiales. Leamos Juan 12, 31 y 32. Habla Jesús justo antes de morir y dice: ahora se somete a juicio a este mundo. Ahora el gobernante de este mundo, Satanás, será echado afuera. Y sin embargo, yo, si soy alzado de la tierra, resucitado, atraeré a mí a hombres de toda clase. Este texto se complementa con Apocalipsis 12 del 5 al 7. Fijaos que se sitúa cronológicamente en el mismo tiempo que el texto anterior de Juan 12:31, donde dice: ahora el gobernante de este mundo será echado afuera. Dice Apocalipsis 12, 5 al 13. Y ella dio a luz un hijo, un varón, que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios, hacia su trono. Está hablando de la resurrección de Cristo. Y la mujer huyó al desierto. La mujer es Israel, el pueblo de Israel que tuvo que huir y exiliarse al desierto, a otros países, después de la invasión en el año 70 de Jerusalén por el general Tito. El versículo 7 dice: y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero éste no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada.
fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte desde el cielo decir: ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas, ni siquiera al soportar la muerte. A causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El versículo 17 dice: y el dragón se airó contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar el testimonio de Jesús. Bien, ¿qué pasó aquí? Si os fijáis, los dos textos, Juan 12:31 y Apocalipsis 12, del 5 al 17, se sitúan en el momento del sacrificio de Jesús en el madero y su resurrección. Porque ahí Jesús recibe la autoridad para juzgar al mundo y arrojar a Satanás de las regiones celestiales. Pero Satanás, por supuesto, no aceptó la sentencia en su contra. Se volvió a rebelar contra Dios y contra Cristo y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles para hacer guerra contra Cristo y sus ángeles, con el arcángel Miguel al mando de los ejércitos celestiales. Esa batalla debió alargarse durante años terrenales, aunque en el cielo 1000 años es como un día. Para ellos duró una mañana. Si observamos la historia, hubo un periodo de persecución y oscuridad en la tierra muy cercano a estos acontecimientos, al sacrificio de Jesús y su resurrección. Muy probablemente este fue el momento en el que Satanás fue arrojado a la tierra. Me estoy refiriendo a la etapa de la historia conocida como la Edad Media. La Edad Media supuso una época de oscurantismo, retroceso y barbarie en la historia de la humanidad, instalándose en la tierra la ignorancia, la superstición. Hubo un gran auge de la brujería, de la destrucción del patrimonio histórico, la instauración de monarquías feudales y autoritarias, el califato islámico, las guerras religiosas de las cruzadas y, por supuesto, la Santa Inquisición, donde la gran ramera, Babilonia la Grande, se emborrachaba con la sangre de los santos, acusándolos de brujos y brujas y quemándolos en la hoguera. Participaron en esto tanto católicos como protestantes. Ambos forman parte de Babilonia la Grande. Ambos quedaron ebrios con la sangre de los santos. Todo el que no se haya salido de estas instituciones religiosas todavía vigentes participarán con ellos en sus pecados y recibirán parte de sus plagas, como dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío. Si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo. Babilonia la Grande amontona pecados como la idolatría, la pederastia, el asesinato durante la Inquisición, el lujo desvergonzado, el espiritismo porque los masones se introdujeron en la Iglesia Católica y la homosexualidad entre sacerdotes, obispos y cardenales. Como decía, durante la Edad Media finalmente fue arrojado abajo el gran dragón
después de la batalla en el cielo, y sus ángeles fueron arrojados con él a la tierra, trayendo gran furia. Una furia que se dejó ver en el retroceso a todos los niveles y la persecución a los cristianos que aconteció durante la Edad Media. Entre el sacrificio de Jesús en el madero y el inicio de la Edad Media solamente hay 300 años. En el cielo, eso es una mañana, seguramente lo que debió durar la batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Posteriormente, durante el principio de dolores, durante la Segunda Guerra Mundial en 1941, el diablo ubicó en su memoria que le quedaba muy poco tiempo para ser prendido y echado al abismo por 1000 años y destruido posteriormente. Él aprovechó la Segunda Guerra Mundial para dar su poder a uno de sus crueles anticristos y así perseguir y masacrar de nuevo a la mujer y a su descendencia, esta vez en los campos de concentración nazis. Pero todavía está por venir la última persecución, la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, justo antes de la segunda venida de Cristo, cuando Satanás sabe que se le acabó el tiempo. Este será un exterminio hacia el pueblo de Dios como nunca antes lo hubo ni lo habrá. Si no fuesen acortados aquellos días, ningún cristiano quedaría vivo. Pero por causa de ellos, de los escogidos, del pueblo de Dios, esos días serán acortados. Cristo vendrá y con llamada imperativa, con voz de arcángel y trompeta de Dios, la séptima, arrebatará a su pueblo, a los que todavía queden vivos, de las garras del anticristo y del falso profeta, y los sacará de la gran tribulación. Seguimos leyendo Mateo 11 al 13. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán. Esta es la segunda vez que advierte sobre los falsos profetas para que no seamos engañados. Son la plaga de nuestra era. Sobre todo están metidos en la New Age y en las sectas destructivas. Y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Es notable el aumento de la violencia y el vandalismo, las mafias que trafican con drogas y personas y el crimen organizado. Todo esto hará que se enfríe el amor de la mayor parte de las personas por miedo a ser agredidos o engañados en la calle o en las redes sociales. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Leamos Mateo 24, 15 al 22. Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, use discernimiento el lector, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, el que esté en la azotea no baje para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a recoger su prenda de vestir exterior. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que den de mamar en aquellos días. Sigan orando que su ida no sea en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, ni volverá a suceder. De hecho, al menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué es la cosa repugnante que causa desolación? Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Se cumplió por primera vez en el año 168 a.C., cuando el sirio Antíoco Epífanes IV invadió Judea, saqueó el templo y sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Esta fue la primera abominación desoladora.
Pero la profecía de Daniel es para los tiempos del fin, lo cual implica un nuevo cumplimiento de esta profecía en los tiempos del fin, en nuestros tiempos, donde habla el profeta Daniel sobre la abominación desoladora. En Daniel 11:31 dice: «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora». Esta abominación desoladora, que es para los tiempos del fin, también será algo repugnante que se colocará en el tercer templo, algo fuera de lugar, que no debe estar ahí, y que se coloca con la intención de blasfemar y de ofender a Dios y a su pueblo. Esta cosa repugnante que causa desolación en nuestros días será una inteligencia artificial, la viva imagen del Anticristo, un humanoide artificial que hablará y tendrá una base de datos con todos los datos personales de cada uno de nosotros, y que utilizará para localizarnos e invalidar nuestras cuentas bancarias si no nos hemos puesto la marca de la bestia. ¿Qué es esta marca? Es un tatuaje electrónico o un microchip con todos nuestros datos personales, porque el dinero analógico, en papel y monedas, pronto va a desaparecer y tendremos que utilizar el dinero digital obligatoriamente. Al principio todos podremos acceder al dinero digital, de hecho ya pagamos muchos de nosotros con tarjeta, en los supermercados, gasolineras, etc. Pero en breve tiempo, cuando el Anticristo empiece a gobernar, él gobernará casi todo el mundo y monopolizará el dinero a través de su marca. Este microchip puede ser interno o externo, sobre nuestra mano o nuestra frente. Pero llegará un momento en que quien no tenga en su mano o en su frente la marca de la bestia, este microchip, no podrá comprar ni vender. Hermanos, no hay ni una sola profecía en las Escrituras que no se haya cumplido o haya de cumplirse. Todas las profecías sobre Cristo e Israel se cumplieron. Las Escrituras no mienten, y esta profecía sobre la marca de la bestia igualmente se ha de cumplir. Dice Mateo 24, 15 al 20, que cuando ocurra esto, cuando veamos que el Anticristo pone a su inteligencia artificial en el lugar santísimo del tercer templo, huyamos sin demora, sobre todo los que viven en Israel, porque allí la persecución será más intensa. Cristo nos dice que ese es el momento de huir a otros países donde no sea obligatoria la marca de la bestia. En el momento en el que esa inteligencia artificial sea puesta en el lugar santísimo del templo, comenzará la gran tribulación y se impondrá obligatoriamente la marca de la bestia. Comenzará la persecución y la matanza de los cristianos, un holocausto como nunca lo ha habido ni lo habrá. El que no se pueda permitir huir tendrá que ser astuto y acumular agua y comida para 3 años y medio, porque ese es el tiempo establecido para la gran tribulación a los cristianos, y alojarse en algún lugar donde la inteligencia artificial del Anticristo no pueda localizarlo. Esto tendrá que hacerse al comienzo del gobierno del Anticristo, porque a los 3 años y medio de su mandato comenzará la persecución a los cristianos y tendrán que huir o esconderse. Esto a pequeña escala tuvo su primer cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invadió Jerusalén y destruyó el templo, y los judíos tuvieron que huir a otros países por la gran persecución que cayó sobre ellos
por parte de los romanos, produciéndose la diáspora judía y disolviéndose Israel como nación. Desde el año 70 hasta 1948, Israel no fue nación. Su gente quedó dispersada por distintos países durante 1878 años, hasta que en 1948, en cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37:22, Israel volvió a ser nación. Este texto dice: realmente los haré una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y un solo rey es lo que ellos llegarán a tener como rey. Leamos Mateo 24, 23 al 26. Dice: entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en los aposentos interiores, no lo crean. Esta es la tercera vez que Cristo nos advierte sobre el engaño de los falsos profetas. En la actualidad, hay multitud de personas que dicen ser el Cristo, son falsos cristos, y otros que dicen canalizar a Cristo, recibir mensajes de su parte. La mayoría de estos mensajes también son falsos y provienen de entidades oscuras que se hacen pasar por Cristo. Dicen las Escrituras que Satanás se aparecería como ángel de luz. Es muy fácil desenmascarar a estas entidades y sus mensajes engañosos. Si lo que dicen contradice las Escrituras, es falso. La mayoría de los supuestos canalizadores de Cristo en la actualidad pertenecen al movimiento Nueva Era o New Age, cuya falsa enseñanza consiste en proclamar que nosotros vamos a salvarnos a nosotros mismos, que no necesitamos a nadie para salvarnos, no necesitamos el sacrificio de Cristo en la cruz, ni que venga a la tierra a juzgar a nadie, y menos que traiga a sus ejércitos de ángeles en una batalla mundial. Eso contradice totalmente lo que el propio Jesucristo dijo y enseñó y quedó escrito en la palabra inspirada. Cristo no puede hablar cosas opuestas a las que Él dijo cuando estuvo en la tierra. Pero como la gente no lee las Escrituras, no puede comparar, no tiene un criterio de comparación. No puede saber si eso es verdadero o falso, porque es ignorante de las Escrituras. ¿Qué más enseña la New Age? Pues enseña que todo es perfecto. Por lo tanto, si todo es perfecto, no necesitamos que nada cambie, no necesitamos que nadie sea juzgado, porque aquí no hay buenos ni malos, dicen ellos. El que hace el mal, pobrecito, es que ha elegido una vida muy dura y en realidad es un ángel de persona. El mundo al revés. Pues hay personas que lo creen a pies juntillas, pero las Escrituras también nos advierten de esto. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, los que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad, los que ponen amargo por dulce y dulce por amargo». Versículo 25. Por eso la cólera de Dios se ha enardecido contra su pueblo y Él extenderá su mano contra ellos y les asestará un golpe. Pero estos falsos maestros dicen: no, Dios no puede hacer eso, Dios es amor, es un Dios de amor, no de ira. No queremos un Dios de ira, queremos un Dios de amor. Es más, Dios y Cristo están en nuestros corazones, pero no existen fuera de nosotros y mucho menos van a venir a la tierra a juzgarnos y a condenar a los malos. ¡Qué barbaridad! En cambio,
Eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que Dios es un Dios justo, que es amor. Cuando su pueblo camina en luz y cumple sus mandamientos, es puro amor y les da todo. Pero entra en cólera cuando su pueblo le vuelve la espalda, siguiendo sus propios preceptos y no los dictados por su Dios. Y así se desvían del camino recto y caen en perdición y en maldad, repercutiendo esto de manera nefasta sobre su prójimo. Dice Apocalipsis 21:8: pero en cuanto a los cobardes y a los que no tienen fe, y a los que son repugnantes en su suciedad, y asesinos y fornicadores, y a los que practican espiritismo e idólatras, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Como vemos, no dice que los asesinos, los fornicadores, idólatras, mentirosos, espiritistas sean pobrecitos que han elegido una vida muy dura, sino todo lo contrario. Son lo que han elegido ser en esta tierra: asesinos, fornicadores, mentirosos, idólatras, espiritistas y faltos de fe, con las terribles consecuencias para sus víctimas, no para trabajarse ellos mismos y mejorar, sino para dañar a otros a conciencia. Sí es cierto que algunos malhechores se arrepienten y vuelven a Cristo. Estos sí son perdonados y recibidos como el Hijo pródigo, y hay una fiesta en el cielo y alegría entre los ángeles por este arrepentimiento. Pero el que muere sin haberse arrepentido, el día del juicio irá a condenación eterna. Por eso dice Jesús en Mateo 5:25, refiriéndose a que debemos arreglar las contiendas con nuestro prójimo antes de morir. Dice: ocúpate prestamente de arreglar los asuntos del que se queja contra ti en juicio mientras estás en el camino hacia allá. Esta frase, mientras estás en el camino hacia allá, hacia el juicio, se refiere a mientras estás vivo, antes del día del juicio. Arregla tus asuntos mientras estás vivo, porque cuando mueras ya no hay tiempo, ya serás juzgado y se dictará sentencia. Dice: no sea que el querellante te entregue al juez y el juez al servidor del tribunal y seas echado en prisión, en las dimensiones densas y oscuras. Cuando dice echado en prisión, se refiere a las dimensiones densas y oscuras. Sigue diciendo: en verdad te digo, de seguro no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda de ínfimo valor. Cristo nos está explicando que el día del juicio no se nos va a pasar nada por alto, ni lo más ínfimo. Él dijo: hasta de su hablar ocioso darán cuenta el día del juicio. Por eso hemos de procurar hacer las buenas obras de ayuda al prójimo, porque cuando morimos todo es puesto en una balanza, lo bueno y lo malo, lo importante y lo ínfimo, y se decantará hacia uno de los dos lados. Por eso dice Cristo en Apocalipsis 20:12: y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos, según sus hechos. Mateo 12:37: porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. No solo nuestras obras serán tenidas en cuenta, sino también nuestras palabras y nuestros pensamientos. Mateo 5:28: pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Se tendrán en cuenta obras, palabras y pensamientos en el día del juicio. Y no hay un solo juicio, hay un juicio cada vez que morimos, para determinar a qué dimensión nos corresponde ir, a qué lugar.
la cual puede ser densa y oscura o luminosa y sutil, con sus correspondientes planos intermedios y el tiempo que hemos de permanecer ahí, expiando los pecados. Por eso dijo Jesús, no saldrán de ahí hasta que no hayan pagado la última moneda de ínfimo valor en la dimensión que nos ha correspondido estar. Hermanos, cuidado con los falsos maestros y falsos gurús que enseñan cosas contrarias a las Escrituras. Estudia la Biblia, escudriña las Escrituras y no podrán engañarte. Solo saliendo de la ignorancia podrás contrastar esas enseñanzas falsas y sacar la conclusión de que esos son falsos maestros, porque contradicen las Escrituras. Porque ellos predican paz y amor, un Dios hecho a su medida, a su antojo, un Dios que no juzga a nadie. No hay buenos ni malos para ellos, todo es perfecto. No hay planos de condenación, no hay lago de fuego, todo hecho a su medida. No hay nada negativo que cause sufrimiento, solo paz y amor. Señores, vivimos en un mundo dual, donde existe luz y oscuridad, bueno y malo. Elegimos experimentar lo bueno y lo malo al comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Negar que existe lo bueno y lo malo es no vivir en la realidad. Vivir en un mundo de fantasía y engaño. Pero la gente no quiere sufrir, tiene miedo y cierra los ojos, no queriendo ver la realidad. Y se construyen realidades y creencias que no existen para no tener miedo y para no sufrir. Pero la realidad es la que es y hemos de aceptarla con valentía. Por eso unos de los que no se salvarán, que he nombrado anteriormente, son los cobardes, los que cierran los ojos a todo lo malo. Aceptemos la realidad con valentía. Sigamos a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo, con su muerte y su sacrificio en el madero, puede sacarnos de las consecuencias que trae el pecado, del sufrimiento, de la enfermedad y la muerte, que son reales. Hermanos, no os dejéis engañar. Leed las Escrituras diariamente. Haceos sabios en conocimiento y aplicadlo en vuestras vidas. Acumulemos tesoros en el cielo para que compensen nuestros errores el día del juicio. Esto se logra con buenas obras, amando y ayudando al prójimo. Acumulando tesoros en el cielo, tendremos un juicio favorable y la balanza se decantará a nuestro favor el día del juicio. Cristo, nuestro juez, es justo, es amor, pero también es justicia y ha de limpiar la tierra de toda iniquidad. Qué maravilloso será vivir en un mundo donde no haya iniquidad, sino justicia y verdadera paz, donde todos vivamos en armonía, donde todos seamos uno entre nosotros y uno con Dios y con el Cordero. Ese día llegará. Todo llega, hermanos, todo llega. Podéis tener la certeza absoluta, porque es Cristo el que da la promesa. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es justo y verdadero y no habla mentira. Tengamos nuestro foco puesto en esta nueva tierra, en el reino de los cielos, con Cristo como gobernante justo, como príncipe de paz. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Hasta el próximo vídeo, la tercera parte del capítulo 24 de Mateo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.